Esto parecía imposible, pero a través de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, esto es posible. Y la iglesia primitiva en los primeros años o en el primer siglo, la iglesia primitiva hizo temblar a uno de los imperios más grandes, que era el imperio romano. La iglesia los hizo temblar. Por su fe, su determinación, enfrentaron la muerte, que quizá sea uno de los temores más fuertes, la muerte. Pero la iglesia estaba determinada, estaba decidida, confiaba en Dios, tenía una fe firme, y aún en la muerte ellos decidieron mostrar valentía, mostrar fuerza, cantar cuando los estaban atormentando, cuando los estaban sacrificando, cuando los estaban quemando. La iglesia dice que adoraba, cantaba, y entonces el imperio romano se estremeció. Y sabes, estamos siendo confrontados. Se habló aquí de una convocatoria, de una convocación de ayuno. ¿Por qué es lo que necesita? La iglesia necesita fajarse, porque somos la esperanza del mundo. No es Cristo, claro que sí, lo que necesita el mundo es Cristo, pero la iglesia es el instrumento por el cual muchos van a conocer. Y la iglesia en este tiempo está siendo confrontada, está siendo desafiada, y hoy más que nunca debemos fajarnos y decir: somos nosotros los que haremos el cambio, los que traeremos el cambio. La esperanza no está en nadie más. Se acusa a los gobiernos, se acusa, pero sabes, hoy más que nunca la responsabilidad es para la iglesia. La iglesia es la responsable de esto. Y en el libro de Segunda de Corintios, ayer hablaba a los jóvenes, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. En el versículo 15 nos habla acerca de esto. Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero los que viven ya esta nueva vida, la nueva vida de Cristo, dice: ya no vivan para sí mismos, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y hoy quisiera simplemente, sois una iglesia encantadora, bendecida, una iglesia de visión, y yo quisiera inspirarles y animarles, siento de parte de Dios animarles a seguir mirando, alzando vuestros ojos, a tomar bríos, a tomar fuerza y seguir haciendo la obra del Señor. Pero necesitamos vivir para Él, para los propósitos eternos de Dios. ¿Sabes? El vivir la vida cristiana es la cosa más grandiosa. No sé si tú lo sientes así, pero el vivir para Cristo, el conocer a Cristo, es la cosa más especial. No hay forma de pagar esto. Se habla del Buen Fin y la gente está gastando, comprando cosas. Y sabes, el Señor nos compró a precio de sangre. Nosotros, ese es nuestro valor. Valemos la sangre de Cristo. Y sabes, el vivir para Cristo es lo más glorioso. Y sigue diciendo, versículo 17: pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La vida cristiana comienza con esto, con reconocer a Cristo, con reconocer el sacrificio de Él. A través de los años, y yo sé que los pastores pueden decirte, pueden contarte historias de lo que es el servir a Dios, los milagros que vemos, la salvación, restauración de familias. Pero toda esta aventura no comienza hasta que Cristo viene y nos cautiva y nos conquista. Hace 38 años yo estaba tan perdido, un niño de 8 años, perdido. Mi familia estaba en pleitos, mis padres se casaron enamorados, pero ese amor desapareció y entonces comenzaron los pleitos. Mis primeras imágenes, mi primer memoria eran pleitos, gritos. Mi padre nunca golpeó a mi madre, pero yo recuerdo cómo él desquitaba todo su coraje en unos cristales grandes, unos ventanales que había en mi casa. El único que amaba a mi padre era el cristalero del pueblo, porque era el cliente VIP. ¿Sabes? Cada semana mi padre rompía 2 o 3 de esos ventanales. Y entonces
Yo no amaba a mi padre, le tenía miedo, le tenía pavor. Mi padre nunca me mostró amor. Y te digo que el único que se emocionaba de ver a mi padre era el cristalero, porque cambiaba esos cristales. A la edad de 7 años y medio, gente abusó de mí sexualmente. Y entonces mi mundo, que era oscuro, se transformó en un mundo. Eran pesadillas, mi mundo era tan terrible. Quizá es una de las cosas más terribles, el abuso de niños. Y ese mundo, yo recuerdo noches enteras de no poder dormir. La mente de ese niño daban vueltas y yo no podía controlar pensamientos. Y a la edad de 8 años yo ya no aguanté más. Había desesperación, me sentía sucio, me sentía lleno de desesperanza. Y entonces le robé veneno a mi vecino. Yo quise quitarme la vida, le robé veneno y detrás de mi casa había un pozo y yo dije, pues aquí me tiro, yo ya no aguanto, no vale la pena vivir. Pero Dios tenía otros planes, yo no lo sabía, pero Dios tenía otros planes. Y a cientos de kilómetros, yo vivía en el estado de Hidalgo, y a cientos de kilómetros en el Distrito Federal había una tía que amaba a Dios, que asistía a la iglesia como tú. Y entonces ella empezó a recibir una carga acerca de mí. Y Dios le decía, Oscar necesita saber que yo le amo. Oscar necesita saber que yo tengo planes para él. Tienes que hablar con Oscar. Y entonces recibió una carga y no aguantó y fue a buscarme. Y por 4 horas me tomó de la mano y las palabras más gloriosas empezaron a penetrar mi corazón. Cristo te ama, Dios te ama. Oscar, Dios tiene planes para ti. Y después de esas 4 horas mi tía regresó a su casa. Y yo en mi cama, solo en mi cuarto, esa noche comencé a gritarle y a decirle, Dios, si existes, si me amas, muéstramelo. Y el Dios eterno se dignó en tomar mi vida. Y yo recuerdo, simplemente defino esta experiencia como cubetadas de amor. Y Dios me cautivó. Y hace 38, 39 años de esto, Dios me cautivó. Y mi vida se hizo una realidad con este pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la iglesia tiene un mensaje tan poderoso. La iglesia tiene el mensaje más poderoso que el mundo necesita, que nuestra sociedad necesita. Podrán tenerlo todo, pero si no tienen a Cristo, no tienen nada. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Jesús es la esperanza, Jesús es la respuesta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero seguimos. Gracias. Versículo 18. Y todo esto es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Dios. Desde los inicios, Dios, cuando el hombre falló, Dios quiso rescatar a la humanidad. Si esto no hubiese sido así, la revelación que tendríamos sería totalmente distinta. Si Dios no hubiese querido rescatar a la humanidad, quizá el mensaje que tendríamos en este libro sería: por pecadores se van al infierno y todo acabó. Pero Dios determinó salvar a la humanidad. Dios pensó en ti, Dios ha pensado en el mundo, y Dios planeó e ideó el rescatar al mundo, el rescatar al perdido, escogiendo a un hombre llamado Abraham, escogiendo a un pueblo, el pueblo judío, para que proclamaran a los demás pueblos que Él era el Dios verdadero. Llama a la iglesia y les dice: les encomiendo, por tanto, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. Lucas 24, 49. Y no se muevan de ahí
hasta que reciban el poder de lo alto. El mismo Lucas, escribiendo Hechos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Y entonces Dios ha estado realizando su obra. Dios se ha estado moviendo. Dios ha movido gentes, personas. Y yo ayer les decía a los jóvenes: somos fruto de obra misionera. Somos fruto de obra de gente que vino a dar su vida para que nosotros viviéramos. Cuando Dios habla de ser de influencia, pues se necesita hacer un sacrificio, pues para ser de bendición aquí. Tienes que ser luz con tus vecinos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Necesitamos alcanzar a nuestra Jerusalén, pero ir un poco más allá. Aquella gente que no conocemos, nuestra Judea, Samaria, pero Dios anhela que podamos tocar a los que nunca han oído el mensaje, lo último de la tierra. Y para ser lo último de la tierra, el sacrificio es mayor. En economía, en sacrificio, el moverse a otro lugar. Yo ni de chiste salgo de mi país. Pero Dios nos cautivó por medio de una mujer llamada Leola Speaker. Es la abuelita del pastor Andrés Speaker de la iglesia de Morelia. Y esa mujer vino en el 1948. En 1945 un hombre llamado Abe Oz llega a su pueblito en Wallace, Michigan. Y este hombre, Abe Oz, ya estaba trabajando aquí en México, haciendo viajes, tocando a mexicanos, y entonces regresa y en Wallace, Michigan, empieza a hablar como lo que estoy diciendo. Necesitamos ser luz y luz a las naciones. Necesitamos tocar, darles la oportunidad a aquellos que nunca han oído. Y estaba hablando de México, y esa joven con 15 años, Leola Speaker, oyó, fue cautivada, su corazón fue comprimido, y entonces dijo: yo iré. 1948, la hermana Leola llega a McAllen, Texas, le predica a una jovencita llamada Esperanza, se convierte, y esta mujer era una mujer purépecha. Y entonces le dice: lléveme, hermana, vamos a mi pueblo. Y la llevó al pueblo de Erongarícuaro, en el lago de Pátzcuaro, Michoacán. Y allí comenzó 1948 el trabajo de la hermana Leola. Después, con su esposo, vivieron en Uruapan, Michoacán, pusieron un orfanato, y mi esposa, a la edad de 6 años, llegó a ese orfanato y fue cautivada por el amor de Dios a través del ministerio de esta persona. Este hermano Abe Oz, en otro lugar, San Antonio, Texas, predica el evangelio, y entonces otro joven escucha sobre la necesidad de México, y este hombre se llamaba Daniel Oz. Aquí en México se le conoció como Daniel Oriente. Y entonces Daniel Oriente viene. Ese hombre predica el evangelio. Una de las cosas que hizo fue predicar el evangelio por radio. Y en una de sus predicaciones había una mujer que estaba a punto de suicidarse, llamada Magdalena Figueroa. Y Dios le cautiva, Dios le habla, Dios le salva. Y esta mujer era mi tía, la que a mí me habló de Cristo. Y lo que quiero hoy decirte es que somos eslabones, y tú puedes ser el eslabón de Dios para tocar el mundo. Dios quiere tocar el mundo, Dios quiere tocar familias, y tú eres una pieza clave. Tú eres alguien especial para Dios. Dios usa gente ordinaria para hacer cosas que extraordinarias.